Porque el trauma, el paciente traumatizado, como ya les mencioné, es un paciente que muchas veces viene chocado. Y el choque generalmente se presenta en estos pacientes, el choque hipovolémico. Puede ser también el shock obstructivo, puede ser, ¿no? Cuando hay un paciente que ha sufrido un accidente y le ha reventado varias costillas, entonces estamos frente a una neumotórax. Atención. Entonces estamos frente al shock obstructivo. Fíjense, no es raro ver pacientes traumatizados. 1 de 10 pacientes politraumatizados tiene trauma abdominal. 1 de cada 10 pacientes politraumatizados tiene trauma abdominal. Y cuando es trauma abdominal, ustedes saben por anatomía que dentro de la cavidad abdominal tenemos grandes vasos. Está la aorta, está la vena cava, está la porta, grandes vasos. Y muchas veces cuando hay compromiso de estos vasos, se puede perder rápidamente al paciente por un sangrado profuso. ¿Ya? Pero aún así, este pico mortal de inicio, que es lo más frecuente, por eso a cada rato ustedes ven las noticias en la tele, el paciente se murió, atropellado, murió en la pista, no llegaron a salud. O sea, de ahí directo a la muerte. Esos son los más frecuentes, desgraciadamente son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque ha habido compromiso de grandes vasos. Pero también hay mortalidad cuando ya el paciente ingresa al hospital, o lo maneja mal, o desgraciadamente se contamina, llegando a la sepsis y se muere. Entonces la sepsis es una de las causas más frecuentes de mortalidad en los pacientes traumatizados. Ahí tienen el incremento de los accidentes en nuestra ciudad ha hecho posible la gran frecuencia de pacientes con trauma abdominal o también las agresiones, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, hay 3 picos mortales. El primer pico, muerte inmediata, lesiones de grandes vasos. El segundo pico, muerte temprana, a las 3-4 horas el paciente ingresa a sala de operaciones y se muere. No se ha podido salvar, ¿no? Porque hay lesiones severas a nivel visceral, hígado, vaso y otras vísceras, de tal manera que el compromiso ha sido tan severo que ya el paciente tampoco. Y el tercer pico está producido, la muerte tardía está producido por la sepsis. También es otro tipo de shock que acabamos de ver, que puede producirse en estos pacientes. Ahí tienen. Fíjense cómo en esta gráfica el pico 1 es el más frecuente. Son aquellos que se mueren ahí en la pista, en el foco del accidente. Son los más frecuentes. La muerte inmediata. Después tenemos la muerte temprana, ya ingresando al hospital, a emergencia, pero no se manejó bien el paciente en el momento. Por eso les digo que cuando ustedes vean este tipo de pacientes chocados, a la vez que hacen el diagnóstico, hacen el tratamiento. Por eso, si no hacen eso, entonces tenemos muerte temprana. Pero si aún así lo han estabilizado todo muy bien, el cirujano tomó la decisión, entró a sala, pero la contaminación fue tan grande que no se pudo estabilizar el paciente y se murió de días después o semanas. Eso se llama shock septic. Entonces estos pacientes se mueren así: muerte inmediata, muerte temprana o muerte tarde. Un factor importante para disminuir esta mortalidad es la atención prehospitalaria. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En nuestra ciudad, al menos acá en Lima, yo que trabajo más de 30 años en emergencia, siempre veo primero quién trae el paciente, bombero. Los bomberos. Los primeros que llegan al foco son los bomberos. Después, ¿quién llega? El SAMU. Pero en el SAMU, desgraciadamente, no hay médicos, pues. Son todos paramédicos.
¿Qué pasaría si, por ejemplo, entre los bomberos o en el SAMU hubiera un equipo médico? Se salvaría más vidas. Llegan los médicos inmediato al foco del accidente y empieza ya, le instala su guía, la reposición de fluido, todo lo que estamos viendo con la clase anterior. Entonces, esto debe cambiar. La atención prehospitalaria en nuestro país debe cambiar. Salvar vidas. En otros países más desarrollados, en Europa, Estados Unidos, hay médicos que llegan. La atención prehospitalaria es inmediata. Las ambulancias son mejor equipadas. Hay ambulancias hasta que tienen quirófanos pequeños. Entonces, son detalles importantes a tomar en cuenta cuando se va a manejar este tipo de pacientes. Y para el manejo de los pacientes en general politraumatizados, siempre nos llevamos de esta Biblia, ¿no? Que es el programa de atención al paciente politraumatizado. Es el ATLS, la guía, es el protocolo mundial. Y ustedes saben perfectamente que el ATLS tiene pues su ABC, en orden de prioridad. Ahí lo tienen. ¿Ven? Vía aérea, ventilación, ver que la vía aérea superior no tenga cuerpos extraños, extraerlos para que se ventile bien. Circulación, no ver si está sangrando. D de neurológico, aplicar nuestra escala de Glasgow, ya ustedes la conocen. Y finalmente exponer totalmente al paciente. El paciente tiene que ser expuesto totalmente, desnudo. Ya pasaba, no que había familiares ahí, no, porque me lo van a desnudar ya en sala de operaciones, llévenlo de frente. Y como no le dieron, lo rotaron al paciente, no vieron la lesión que había acá atrás. ¿Se dan cuenta? Pasó desapercibido. Entonces hay que revisar totalmente al paciente. Y por eso dicen exposición. Entonces, los pacientes que llegan a emergencia, traumatizados, pueden llegar en shock. Después de aplicarle la ATLS, pueden llegar en shock, por lo tanto pasan al manejo del chocado. Ya hemos visto la clase pasada, la clase anterior. ¿Ya? Se estabiliza el paciente y va a sala. Pero ya estabilizado. ¿De acuerdo? Pero cuando no está en shock, el paciente está con buena presión, buenas funciones vitales, entonces nos da tiempo para realizar una evaluación secundaria. ¿Qué significa evaluación secundaria? Que le solicitamos una ecografía, una tomografía, análisis de laboratorio, placas, etcétera, etcétera. Eso se llama evaluación secundaria. Entonces, ya hemos hablado del shock, grado 3 y grado 4, generalmente llegan al quirófano, la triada de la muerte, ¿bien? Y como ya había mencionado también, estos pacientes ameritan pues sondaje por todos lados, cateterismo por todos lados, para el monitoreo de las funciones vitales. Recordemos que el paciente en shock hipovolémico, en la triada de la muerte, ¿por qué empieza? Por la hipotermia. Paciente que pierde volumen, su temperatura se va al suelo. Hipotermia. Entonces, para eso, métodos de combatir la hipotermia. ¿Entienden? Las soluciones tienen que estar calentadas. Yo no puedo darle una bolsa congelada de banco de sangre, es peor. ¿Okay? Cubrir al paciente. Incluso la irrigación en sala de operaciones tiene que ser con solución fisiológica temperada. Todas son características para evitar la hipotermia. Incluso el anestesiólogo también
si tiene intubado al paciente, puede a través de la máquina de anestesia elevar la temperatura. En cuanto al sondaje, la sonda nasogástrica. ¿Para qué le pongo sonda nasogástrica? Paciente, yo no sé, ha sufrido un accidente ahorita y se ha almorzado previamente y después lo atropellaron. Tengo que evacuar el estómago. Porque si no pongo sonda, ¿qué sucede? El paciente vomita, se aspira. Así es. Entonces, para evitar esas cosas, descomprimo el estómago, evito la aspiración. Y también a la vez veo el material que sale por la sonda, que me puede estar orientando. Si sale sangre, ya pues obviamente hay una lesión de víscera hueca que puede estar en el estómago o en el duodeno. Contraindicaciones, pocas. Se dice, nunca he visto, por si acaso, que cuando hay un paciente con fractura de base cráneo, no pasarle sonda nasogástrica, porque la sonda puede desviarse y llegar a la base del cráneo. Tenemos finalmente la sonda en el cerebro, ¿no? Entonces, evitemos eso. Entonces, si no es nasogástrica, ¿qué puede ser? Orogástrica, a través de la boca. Pasamos la sonda. Luego tenemos la otra sonda, la Foley, sonda vesical. También, ¿cuáles son los objetivos de una sonda vesical? Descomprimir la vejiga. Si el paciente está con un globo, me va a impedir una buena exploración. Ya ustedes saben por técnica operatoria que una de las etapas de la laparotomía es la exploración. Yo tengo que tener comodidad para explorar, entonces tengo que descomprimir la vejiga. Tengo que ver las características de la orina y me va a servir para monitorear diuresis oral. ¿Ok? Contraindicaciones. No le pongo sonda vesical a un paciente que presumo que ha habido lesión uretral. ¿Y cómo presumo? Me dice el bombero, se cayó de altura, estaba trabajando, es un obrero que estaba limpiando lunas y no tenía su medida de seguridad y se cae del andamio. ¿Y cómo cayó? ¿A dónde cayó? Sobre un poste que estaba cruzado y se cayó montado. O sea que, entonces, ¿quién sufre ahí? La uretra posterior. Entonces, cuando hay lesiones de uretra posterior, no sonda Foley. Entonces, ¿qué? Si no, ¿cómo mido mi diuresis? Talla vesical. Talla vesical. Se hace una pequeña incisión en la región suprapúbica, se aborda la vejiga, se le pone ahí la Foley. Listo. Acabó. Entonces ahí tienen la Foley. Ahí tienen, miren, una hematuria franca. ¿Qué exámenes tengo que pedir de inicio? Del laboratorio, ahí tienen una hemoglobina, un hematocrito para calcular la anemia aguda que tiene el paciente por el choque hipovolémico. Grupo sanguíneo y RH para la reposición. Gases arteriales para saber si está en acidosis o no. Hemos dicho, los pacientes llegan a la acidosis metabólica. Un dosaje de amilasas para ver si hay compromiso de retroperitoneo con el páncreas. Y esto es importante, ¿no? Saber si la paciente es mujer, si está embarazada. Muchas veces hemos tenido sorpresas. Pacientes, mujeres del sexo femenino, que obviamente pues llegan inconscientes, están traumatizadas, ¿no? Y uno no se da cuenta, pues. ¿No? Paciente traumatizada tiene que entrar a sala. Abrimos y el útero está ocupado. Hay que llamar al ginecólogo. Porque ahí el tratamiento, el manejo es multidisciplinar. Cirujano, ginecólogo. ¿Ok? Igual cuando ustedes abren al conejo, ven muchas veces, ¿no es cierto? Ocupado, está preñada la coneja. Entonces hay que tener cuidado. Sobre todo con el tratamiento administrado. En el diagnóstico por imágenes ayuda bastante la placa de tórax, esta,
Ahí podemos ver el famoso signo de llover radiológico se llama así. ¿En qué consiste el signo de llover radiológico? Aire debajo de los hemidiafragmas. Si yo veo aire debajo de los hemidiafragmas, ¿qué estoy pensando? Perforación de víscera hueca. Puede ser el estómago, no necesariamente intestino. Perforación de víscera hueca. ¿Ok? Signo de llover, entonces. Placa de tórax. También las placas de pelvis me pueden ayudar. ¿Por qué? Cuando hay fracturas, muchas veces tengo hematomas retroperitoneales. La simple de abdomen también me ayuda, sobre todo la de pie, pero como estos pacientes no pueden ponerse de pie, es difícil, ¿no? Para el neumoperitoneal. Y esta última que ya no se usa mucho, está en desuso, las placas contrastadas, sobre todo cuando quiero ver sistema pielocalicial renal. Ahí tienen, miren, imágenes de neumo, miren estos meniscos de aire, acá hay aire, acá hay aire. O en esta imagen inferior, fíjense cómo hay lesión del hemidiafragma y se está metiendo el colon, ¿eh? O sea, las hernias diafragmáticas traumáticas también son frecuentes por compresión. Más neumos, hernias diafragmáticas acá abajo. En general, los traumas abdominales los vamos a clasificar en penetrantes y no penetrantes, abiertos y cerrados. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los cerrados. Estos son los más frecuentes. Pero primero vamos a hablar de los abiertos. Ahí tienen, miren. Entre los órganos afectados, tanto el trauma abierto como cerrado, a la cabeza está el vaso. Luego le sigue el hígado, los riñones y las vísceras huecas. En ese orden. Los traumas cerrados son más frecuentes, hasta en un 80%. Aunque, les digo, todavía no hay estadísticas, pero se ve que los traumas perforantes, sobre todo por arma de fuego y arma blanca, se vienen incrementando en estos últimos 5 años. Este 20% ha pasado a ser 30% ya. Y esto ha bajado un poquito, ligeramente. El trauma abierto, entonces, está en relación directa al volumen que ocupa la víscera. ¿Qué víscera ocupa mayor volumen en la cavidad peritoneal? Los intestinos, ¿no es cierto? Tenemos 7 metros de inoíleo y 1,5 metros de colon. Entonces, hay un buen volumen gigante. Entonces, cuando es trauma abierto, sea arma blanca o sea arma de fuego, generalmente se producen lesiones en estas vísceras huecas, Por arma de fuego, es importante recordar que el proyectil que ingresa al organismo produce penetración, se fragmenta dentro de nuestro organismo, se va produciendo las famosas esquirlas, ¿no? Las esquirlas de bala. Y acá esto es importante, miren. La bala va avanzando y va produciendo un túnel, un surco. Eso se llama cavitación permanente. Pero conforme va avanzando, va quemando también a los costados. Quema las estructuras adyacentes. Eso se llama cavitación temporal. ¿Por qué? Por la onda compresiva o la onda de quemadura. Entonces, esas son alteraciones o fenómenos que se producen, ¿no?, cuando se introduce un arma de fuego. Muy bien, hay factores también que hay que tomar en cuenta para determinar si hay lesiones o no. La fragmentación. Es diferente que yo agarre una pistolita de esas chiquitas, calibre 22, que tienen unas balitas chiquitas. Le disparo, la balita, claro, se va a fragmentar, pero mucho menos que una bala de FAL, ¿no es cierto? La FAL, ¿qué cosa es? Es un rifle grandazo de guerra. Las balas de FAL son así, proyectiles grandazos. Cuando eso se introduce en el organismo, estalla. Y hay un destrozo terrible.
Entonces, fragmentación. Siempre es importante averiguar ¿con qué le disparó? Con una pistola o con un rifle, con una escopeta, es diferente. ¿Ok? Fragmentación. Distancia. Es diferente que me caiga una bala perdida que le dispararon a una señora en la avenida Benavides. Me cayó. Mala suerte. ¿Me lesiona? Sí, pero en menor intensidad. Que cuando te disparan a quemarropa, de frente. Ahora hay muchos sicarios. ¿Escuchado? De frente, te tiran. Entonces, la distancia. Y finalmente, la densidad de los tejidos. Si tengo mucha suerte, como los choros, ¿no? Veo un montón de delincuentes que llegan al hospital, pero son unos gatos, ¿no? Estos, no sé cómo hacen. Seguramente están en movimiento cuando les disparan, ¿no? Los policías. Tienen tanta suerte que el proyectil choque en el hueso, sea en la costilla, en la pelvis, donde sea, en el esternón, y se desvía. Y no ingresa a la cabeza. Densidad de los tejidos. Por eso es que el tejido óseo ofrece mayor resistencia al ingreso del proyectil. En cambio, uno que es una persona que hace bien a los demás, a todos los días, me disparan, me matan inmediatamente. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo es la vida, ¿no? Y yo veo eso a cada rato, ¿eh? Continuamente. Todos los meses llega un o dos baleados al hospital. Ahí tienen la cavitación permanente y la cavitación temporal. Es diferente, pues, obviamente, de otro tipo de proyectos, ¿no es cierto? Estas cavitaciones serán mayores, los destrozos serán mayores. También es importante y cuenta ubicar lo que es un orificio de entrada y un orificio de salida. El orificio de entrada, como ven, es ovalado, de bordes regulares. Generalmente se acompaña de un halo alrededor que se llama tatuaje. Ese es la entrada. De hecho. Pero muchas veces no hay salida. Pero cuando hay salida, voy a definir como un orificio anfractuoso, de bordes irregulares, en serrucho. ¿Ok? Sin tatuaje. Sin tatuaje. Como tienen ustedes ahí. ¿Ok? Si yo tengo un orificio de entrada a nivel lumbar derecho y un orificio de salida a nivel del hipocondrio derecho, tranquilamente ya me estoy dando cuenta que puede haber lesión hepática, o de vesícula, o de vía biliar. ¿Te das cuenta? Entonces uno va elucubrando esos pensamientos en el cerebro. Acá nuevamente tienen la frecuencia de las vísceras lesionadas, tanto para trauma cerrado como para trauma penetrante. No olviden siempre pedir un test de embarazo, pacientes, mujeres sobre todo, ¿no? Porque podemos estar jugándonos con dos vidas. Generalmente, los traumas abdominales por arma de fuego terminan en la laparotomía. Por lo general, el 90%. Pero hay un 10% que no. Hay un 10% que no. Entonces, este 10% amerita lo que ya hemos mencionado como evaluación secundaria. El paciente está estable, está conversando, ¿no? Y tiene su perforación, está con su hueco. Entonces, ya pues, de hablar, ecografía, tomografía, placas, etcétera, tranquilo, sin problema. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho, dependiendo de la densidad, puede haber rebotado en el tejido óseo y solamente comprometido la pared, nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante establecer el ingreso de los pacientes y de las perforaciones. Entonces ahí tienen, miren, heridas por arma de fuego. Cuando se hace la historia clínica de estos pacientes, es importante ver la inspección, la palpación, la perfusión, la ocultación, el tacto rectal y el tacto vaginal. En la inspección, tengo que ver los orificios de entrada y salida. Ya he mencionado eso, ¿no es cierto? En la palpación,
Yo toco el abdomen de un paciente con proyectil de arma de fuego y si veo que hay dolor y hay resistencia, ya estoy hablando de signos peritoneales. O sea, irritación peritoneal. Eso me puede estar dando la idea de lesión de víscera. Hay contractura, resistencia. En la percusión, muchas veces puedo encontrar una distensión abdominal timpánica. Todo distendido. El timpanismo. En la auscultación, normalmente, no debo, cuando hay lesiones viscerales por arma de fuego, no debo escuchar peristaltismo. Pongo mi estetoscopio, silencio, tenilio. ¿Ok? Y estos dos procedimientos que ya no se hacen, no sé por qué, los internos ya no hacen tacto rectal, ya tacto vaginal menos, ¿no? Entonces es importante pues hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago un tacto rectal y saco y en el guante hay sangre, y ya me estoy dando cuenta pues que hay una lesión de víscera hueca, probablemente recto, a nivel bajo. Entonces ya tengo el diagnóstico. Lo mismo tacto vaginal. Ahí están los signos peritoneales. Este es llover, pero llover clínico. Por si acaso, hay dos llover, llover radiológico y el llover clínico, que generalmente es pérdida de la matidez hepática con sonido timpánico cuando hay neumotoras. El signo de Kerr, pérdida del traube. ¿Se acuerdan del traube? ¿Qué cosa es el traube? Es la cámara gástrica relacionada al fondo gástrico. Hay aire. Entonces, cuando se pierde la percusión del traube, hay mate, entonces es matidez, entonces puede haber lesión esplénica, signo de Kerr. Y el signo de Balance también para lesión de vaso o irritación y lesión diafragmática cuando hay hernias diafragmáticas, signo de Balance. Dolor en el cuadrante superior izquierdo que se irradia hacia el hombro. El otro tipo de traumas abiertos es el arma blanca. Acá sí, el paciente generalmente no viene chocado, por lo general. ¿Ya? Acá no hay shock. Salvo pues que lo hayan atravesado como esos ninjas, un espadón, ¿no? Ya bueno, eso es otra cosa. Pero no es frecuente eso. Acá vienen por agresiones por tijeras, por verduguillos, ¿no? O por corta uña. Entonces, el arma blanca hay que determinar su ingreso a la cavidad peritoneal. Muchas veces se queda en la pared y el paciente está tranquilo, ¿ya? Salvo que venga pues un paciente comprometido, ¿no? Con taquicardia, hipotensión, palidez y está con un orificio de arma blanca, ya ni hablar, pues estamos haciendo unidad clínica, ese paciente tiene que ir a sala porque hay probablemente lesión visceral. Hay que determinar, como ven, la penetración. La penetración es importante. En los mejores centros, obviamente, se usa la laparoscopía diagnóstica, ¿ok? Pero no lo van a encontrar pues en todas partes. Tal vez en Lima sí, pero en provincias cuando se vayan a hacer el serum, ahí pues es difícil, ¿no? Solo los hospitales de la capital, de la provincia, nomás pueden tener un laparoscopio y eso, ¿no? Bueno, tal vez en el seguro, no sé. Pero muchas veces no se tiene este procedimiento, esta tecnología para poder llegar al diagnóstico. Entonces, la conducta debe ser expectante. Cuando es penetrante y el paciente está inestable hemodinámicamente, la parotomía. Ya hemos dicho, ahí tienen. O cuando el paciente viene así, pues ya es viscerado, ¿no? Ahí está saliendo el epíflomo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya pues ni hablar, ahí ya más claro. No. O también así, ya ni hablar. Pero generalmente estas lesiones no son producidas por cuchillo, ¿no? Estas lesiones son producidas por botella. Generalmente pues los borrachos, como no tienen arma blanca, rompen la botella y agreden así de esa manera. Entonces ahí sí hay compromiso mayor,
de las vísceras intraperitoneales. O así, ¿no? ¿Qué alternativas diagnósticas tenemos? Lo primero es la exploración. O sea, cuando tenemos un paciente con trauma abdominal por arma blanca, la exploración física, o sea, la historia clínica. ¿Qué pasó? Me agredieron. ¿Con qué? Tipo, ¿dónde? Eso es lo que hay que ver. ¿Okay? Segundo, la exploración de la herida. ¿Para qué? Para ver la penetración. ¿Cómo exploro la herida? En los mejores centros, agarro mi separador de Faraday, ¿ya? Y seco y veo. ¿Entró o no entró? No entró, ya, ahí nomás. Si no tengo instrumental, ¿qué hago? Dedo. Agarro mi guante. Si veo que no penetra, ya verá. O también instrumentado con una Kelly. Agarran una Kelly, introducen, ¿no? Exploración del herida. Otros procedimientos es el lavado peritoneal, que lo hacemos los cirujanos, una mini lap, ¿no? Por debajo del ombligo, incisión de 3 centímetros y se aborda la cavidad peritoneal para instilar solución fisiológica. Otro procedimiento es el ecofaz. Eso sí, ayuda bastante, eso sí. ¿Para qué? Tengo que ser sincero, ¿no? Los cirujanos debemos hacer nuestras propias ecografías, ecofaz. ¿Por qué se llama FAS? Porque es una ecografía que solo evalúa los espacios de declive de la cavidad peritoneal. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Morrison, el pato renal de Morrison, el Douglas, parieto cólico, derecho, izquierdo, intermesentérico, todos son espacios de declive. Ahí va el ecógrafo y mira si hay líquido libre o no. Las ecografías. En última instancia ya las tomografías, si es que no hay nada, todo es negativo, normal, entonces ya se procede a la tomografía, sobre todo las tomografías contrastantes. Entonces ahí tienen la exploración de la herida, miren, se hace con instilación de anestésico local, se explora y si no ha entrado se cierra nomás por plano. Ahí está el dedo, ayuda bastante a ver si ha penetrado o no el arma blanca. Es el último recurso. Muchas veces encontramos lesiones múltiples. Fíjense la de abajo, por ejemplo, una tijera. Muchas veces estas lesiones, cuando hay evisceración ya no hay nada que hacer, pero cuando no se ve evisceración hay que explorar la herida, definitivamente. En este cuadrito quiero mostrarles de todas las alternativas diagnósticas cuáles son las que tienen mayor sensibilidad y